Hay un pueblo en el sur de Chihuahua que casi nadie voltea a ver en el mapa. Hoy tiene poco más de 10,000 almas, una plaza tranquila y un reloj público que marca las horas sin prisa, como si el tiempo ahí se hubiera puesto de acuerdo con la gente para no correr tanto. Pero ese pueblo, señores, tiene una deuda con él toda la frontera norte de México. Sin ese pueblo no existiría Ciudad Juárez, no existiría Chihuahua capital, no existiría siquiera Santa Fe, Nuevo México, del otro lado de la línea. Porque de ahí, de ese puñado de casas de adobe rodeadas de cerros con plata en las entrañas, salió el hombre que abrió a golpe de mula y de fe el camino más largo de toda la Nueva España. Un camino de 2,500 kilómetros que se llamó con toda razón el Camino Real de Tierra Adentro. Y ese pueblo, el que fundó ese camino, se llama Santa Bárbara. Antes de que existiera Chihuahua, antes de que existiera Parral, antes de que un solo español pusiera un pie en Nuevo México, ya estaba Santa Bárbara aguantando sola, allá en medio de la nada, sosteniendo sobre sus hombros el peso de toda una frontera que todavía no nacía. Hoy le voy a contar esa historia completa, la historia real, la que casi no se enseña, la del pueblo más viejo de Chihuahua y del hombre terco que decidió fundarlo donde nadie más se atrevía a quedarse. Antes de entrarle de lleno, hágame un favor, amigo. Si le gusta la historia de nuestra tierra, de nuestra gente y de cómo se hizo este país a punta de coraje, suscríbase al canal y dele like a este video. Así el algoritmo se lo enseña a más gente como usted, gente que todavía valora de dónde venimos. Ahora sí, vámonos para el año 1564, a las sierras del sur de Chihuahua, donde todo empezó. Imagínese usted, hace más de 460 años, un territorio sin nombre en los mapas españoles, habitado por los conchos, gente brava que no le tenía miedo a nadie, en tierras donde ni siquiera los misioneros se atrevían a entrar solos. A ese territorio llegó un soldado curtido, veterano de las guerras del centro de México, con la orden de someter, poblar y, si Dios lo permitía, encontrar riqueza. Se llamaba Rodrigo del Río de Loza, y lo que encontró ahí cambiaría para siempre el destino de todo el norte de nuestro país. Del Río de Loza no era un aventurero cualquiera. Había llegado a la Nueva España como soldado y se había curtido peleando bajo las órdenes de Francisco de Ibarra, el conquistador que fundó la Nueva Vizcaya, ese enorme territorio que hoy conocemos como Chihuahua, Durango y parte de Coahuila. Ibarra soñaba con encontrar otro Zacatecas, otra montaña de plata como la que había hecho ricos a tantos españoles unos años antes, y mandó a sus hombres de confianza a explorar hacia el norte, hacia tierras que ningún europeo había pisado todavía. Fue así como en 1564, Rodrigo del Río de Loza y sus soldados llegaron a una zona de sierras ásperas, de encinos, nogales y madroños, en lo que los indígenas conchos llamaban su territorio. Y ahí, entre esos cerros que a simple vista no prometían nada, los exploradores descubrieron algo que les cambió la mirada por completo: vetas de plata de altísima calidad, escondidas bajo la tierra reseca del semidesierto chihuahuense. No fue un hallazgo casual ni sencillo. Estas tierras estaban lejísimos de cualquier apoyo español. No había ejército cerca, no había abastecimiento garantizado, no había nadie a quien pedir auxilio si las cosas se ponían feas con los grupos indígenas de la región. Fundar un asentamiento ahí era, literalmente, apostar la vida. Pero Rodrigo del Río de Loza no era hombre de arrugarse. Contribuyó él mismo, con soldados bajo sus órdenes, a someter a las tribus que se resistían, y decidió que ese lugar, con esa plata bajo el suelo, merecía convertirse en algo permanente. Lo que Rodrigo del Río de Loza no sabía, lo que ningún hombre de su tiempo podía imaginar, era que ese campamento minero perdido en medio de la nada se iba a convertir en la puerta de entrada a todo el norte de México. Y todo empezó con una fecha que hasta el día de hoy Santa Bárbara lleva orgullosa en su escudo. 3 años después del descubrimiento de esas vetas, en 1567, Rodrigo del Río de Loza formalizó la fundación de un asentamiento
que bautizó como Santa Bárbara, en honor a la santa patrona de los mineros. No era casualidad esa elección. Santa Bárbara es, desde hace siglos, la protectora de quienes bajan a las profundidades de la tierra a arriesgar el pellejo por un puñado de metal. Y en ese pueblo, prácticamente todos los hombres iban a dedicarse, de una forma u otra, a eso mismo. Con esta fundación nació lo que los historiadores consideran, hasta nuestros días, el asentamiento permanente más antiguo del actual estado de Chihuahua. Solo el Valle de San Bartolomé, hoy conocido como Valle de Allende, lo antecede por unos cuantos años como enclave español en la región, pero fue Santa Bárbara la que se consolidó como corazón minero y punto de arranque de todo lo que vendría después. Piénselo así. Cuando Santa Bárbara ya tenía sus casas de adobe, su parroquia y sus socavones trabajando, faltaban todavía 142 años para que se fundara la ciudad de Chihuahua. 142 años, amigo. Santa Bárbara era Chihuahua antes de que existiera Chihuahua. Del río de Loza no se conformó con las minas. Sabía que un real minero sin comida es un real minero condenado a morir de hambre en cualquier mal invierno. Así que también fundó, cerca de ahí, la hacienda de San Gregorio, en lo que hoy es el municipio de Allende, para asegurar que hubiera cosechas y ganado que sostuvieran a los mineros que llegaban cada vez en mayor número. Fue, en los hechos, uno de los primeros hombres en sembrar la ganadería en tierras chihuahuenses, algo que con el tiempo se convertiría en la identidad misma de este estado. El auge fue casi inmediato. La plata de Santa Bárbara resultó de altísima calidad y la noticia corrió como pólvora entre los colonos de Durango y Zacatecas. Llegaron mineros, llegaron comerciantes, llegaron frailes buscando almas que evangelizar. Llegaron familias enteras dispuestas a apostar su futuro en ese pedazo de sierra. Para 1645, apenas 80 años después de su fundación, Santa Bárbara ya tenía la categoría oficial de villa, un reconocimiento que en aquellos tiempos no se le daba a cualquier campamento minero de paso, pero la plata sola no explica por qué Santa Bárbara terminó siendo tan importante para toda la historia de México y del suroeste de Estados Unidos. Lo que realmente marcó a este pueblo fue lo que empezó a salir de ahí en todas direcciones. Un camino que con el tiempo se volvería una de las rutas comerciales y culturales más largas de toda América. Hágase esta pregunta, amigo. ¿Cómo se movía la plata de Santa Bárbara hasta donde se necesitaba? ¿Cómo llegaban las provisiones, los curas, las noticias, si no había carreteras, no había trenes, no había nada más que sierra, desierto y peligro? La respuesta es un camino que los españoles empezaron a trazar poco a poco, siguiendo las rutas que ya usaban los pueblos originarios y que terminó convirtiéndose en el famoso Camino Real de Tierra Adentro, también conocido como el Camino de la Plata. Este camino no se planeó de un día para otro sobre un escritorio en la Ciudad de México. Se fue formando a fuerza de necesidad, tramo por tramo, conforme los colonos avanzaban hacia el norte buscando más plata, más tierra, más almas que convertir a la fe católica. Comenzaba en la Ciudad de México, cruzaba a Querétaro, pasaba por Zacatecas, seguía hasta Durango, y de ahí subía directo hasta Santa Bárbara, que se convirtió en el último bastión español antes de la gran incógnita del norte. Desde Santa Bárbara, el camino continuaba después hasta Santa Fe, en lo que hoy es Nuevo México, Estados Unidos. En total, más de 2.500 kilómetros de terracería, sierra y desierto abierto. Piense usted en lo que significaba recorrer ese camino en aquellos tiempos, sin agua garantizada en cada tramo, con el riesgo constante de ataques de grupos indígenas que defendían su territorio con toda razón, porque veían llegar extraños que venían a quedarse con sus tierras, con carretas jaladas por mulas, cargadas de plata, de maíz, de herramientas, de gente, meses de camino, no días. Y en medio de todo eso, Santa Bárbara funcionaba como el último punto seguro, el último lugar donde uno podía descansar, resguardarse, abastecerse de verdad antes de aventurarse hacia lo desconocido. Por este camino no solo circulaba plata, circulaban ideas, circulaba fe, circulaba gente de todos los orígenes,
Españoles, indígenas, mestizos, negros, mulatos, todos mezclándose en las rancherías, en las haciendas, en los reales de minas que fueron naciendo a lo largo de la ruta. Durante más de 300 años, ese camino fue el hilo que sostuvo unida a la frontera norte de la Nueva España y después de México, con el resto del país. El lenguaje, la medicina, la música, los sistemas de riego, todo eso viajó por esas veredas de tierra que Santa Bárbara ayudó a abrir. Y si el camino real de tierra adentro fue la columna vertebral de toda esta historia, hubo un momento, un solo hecho, que convirtió a Santa Bárbara en algo más grande que un simple real de minas. Fue el día en que un hombre ambicioso, con más deudas que fortuna, decidió que desde ahí, desde Santa Bárbara, iba a lanzarse a conquistar un territorio legendario del que todos hablaban pero que nadie había logrado dominar. En 1598, 2 años antes de que terminara el siglo, un hombre llamado Juan de Oñate llegó a Santa Bárbara con un plan tan grande que muchos de sus contemporáneos lo tacharon de loco. Quería fundar una nueva provincia mucho más al norte, en tierras que los conquistadores llevaban décadas llamando, casi con reverencia, Nuevo México. Un territorio del que se contaban leyendas de ciudades doradas, de riquezas todavía sin tocar, de gloria para quien se atreviera a llegar primero. Oñate no era un cualquiera. Era hijo de uno de los fundadores de Zacatecas, uno de los hombres más ricos de la Nueva España, y había heredado tanto la fortuna como la ambición de su padre. Pero conquistar Nuevo México no era cosa de tronar los dedos. Necesitaba soldados, necesitaba colonos, necesitaba ganado, necesitaba armas, necesitaba provisiones para meses de camino por tierras hostiles, y necesitaba, sobre todo, un lugar seguro y ya establecido desde el cual organizar toda esa expedición monumental. Ese lugar fue Santa Bárbara. Durante casi 2 años, Oñate permaneció en este pueblo minero, preparando cada detalle de su expedición, financiada en buena parte con su propio dinero y el de otros particulares que también apostaron su fortuna a esa aventura. Santa Bárbara, con su experiencia de más de 3 décadas sobreviviendo en la frontera más lejana de la Nueva España, con su gente curtida en el trabajo minero y en la defensa del territorio, era el único lugar con la infraestructura y el conocimiento necesarios para sostener semejante empresa. Finalmente, el 30 de abril de 1598, Juan de Oñate tomó formal posesión de la provincia de Nuevo México en nombre de la corona española. Fue un acto que abrió, de manera oficial y definitiva, el camino hacia Santa Fe, una ruta que se usaría intensamente durante los siguientes 3 siglos para el tráfico de comercio, de misioneros, de colonos, de todo lo que hacía falta para sostener la vida española en ese territorio tan alejado. Y ese camino, el mismo que llevó a Oñate hasta Nuevo México, arrancaba precisamente desde las calles de Santa Bárbara. Deténgase un momento a pensar en lo que esto significa. La expedición que le dio a España y después a México, presencia formal en lo que hoy es el suroeste de Estados Unidos, no partió de la Ciudad de México, ni de Zacatecas, ni de ningún otro centro de poder importante. Partió de un pueblo minero de Chihuahua que apenas tenía 30 años de fundado. Sin Santa Bárbara, sin su gente, sin sus recursos, sin su experiencia de sobrevivir en la frontera, la historia del norte de México y del suroeste norteamericano sería completamente distinta. Pero conquistar territorio era solo una parte del plan español. Había otra misión, igual de importante, que también salió caminando desde Santa Bárbara hacia el norte, la de ganar almas para la fe católica. Y esa historia tiene sus propios héroes, sus propios sacrificios y también su propia tragedia. Junto con los soldados y los mineros que llegaron a poblar Santa Bárbara desde Durango, llegaron también los primeros frailes franciscanos, hombres decididos a llevar la evangelización hasta los rincones más apartados de la Nueva Vizcaya. Establecieron una misión en San Bartolomé, lo que hoy conocemos como Valle de Allende, y desde ahí poco a poco fueron abriendo brecha entre las comunidades indígenas de la región. Casi 20 años después de la llegada de los franciscanos, aparecieron también los jesuitas,
El padre Juan Fonte, procedente del colegio que la Compañía de Jesús tenía en Durango, se internó hacia el occidente de Santa Bárbara para fundar ahí la primera misión jesuita en todo el territorio que hoy conocemos como Chihuahua. Siguiendo la costumbre de honrar a los primeros apóstoles, llamó a ese sitio San Pablo, hoy conocido como el municipio de Valleza. Franciscanos y jesuitas recorrieron las mismas veredas que ya usaban comerciantes y soldados, y con el paso de los años fueron fundando más y más misiones a lo largo del camino real, afianzando la presencia española en territorios cada vez más alejados. No fue un trabajo sencillo, ni mucho menos seguro. Los indígenas de la región, con toda razón, no siempre recibieron con los brazos abiertos a quienes llegaban a cambiar su forma de vida, su religión, su relación con la tierra que habían habitado por generaciones. Muchas de esas comunidades indígenas terminaron devastadas, no tanto por la violencia directa, sino por las enfermedades que los colonizadores trajeron consigo sin siquiera saberlo, males contra los que los pueblos originarios no tenían ninguna defensa. Con el tiempo, la zona alrededor de Santa Bárbara se fue poblando de españoles, de mestizos, de mulatos, de descendientes de esclavos africanos traídos a la Nueva España, y las misiones dedicadas exclusivamente a comunidades indígenas se fueron transformando o desapareciendo poco a poco, absorbidas por el crecimiento de los nuevos poblados mineros y agrícolas. Fue el precio, doloroso y muchas veces injusto, de la fundación de esta frontera, y así como hubo evangelización, también hubo resistencia, porque no todos los pueblos originarios de estas tierras estaban dispuestos a quedarse callados, mientras veían llegar cada vez más colonos a instalarse en lo que por generaciones había sido su hogar. Y esa resistencia, con el tiempo, se convirtió en una guerra que duraría más de un siglo. Entre 1700 y 1750, la Nueva Vizcaya vivió décadas de una convivencia relativamente tranquila entre los colonos españoles y las comunidades indígenas de la región. No era una paz perfecta, ni mucho menos, pero al menos permitía que el comercio, la minería y la agricultura siguieran creciendo a lo largo del camino real sin sobresaltos constantes. Esa relativa calma se rompió con la llegada de un nuevo actor a estas tierras. Los grupos apaches, que comenzaron a emigrar hacia el territorio chihuahuense, y más tarde también los comanches, ambos pueblos guerreros que no estaban dispuestos a permitir que los españoles se expandieran sin resistencia. La corona española, consciente de la magnitud del problema, decidió en 1776 crear la Comandancia General de las Provincias Internas, una especie de gran mando militar que abarcaba desde la Nueva Vizcaya hasta Texas, Coahuila, Nuevo México, Sonora y las Californias. La idea era clara: controlar la guerra contra las tribus que se resistían al dominio español, y al mismo tiempo impulsar el desarrollo económico de toda esa vasta región, sobre todo el de la minería, que seguía siendo el motor principal de la frontera norte. En este contexto tan tenso, muchos de los pactos de paz que se firmaban con distintos grupos apaches eran vistos con desconfianza por ambas partes. Había líderes que aceptaban la paz solo para tener las manos libres y enfrentar a otros pueblos rivales, como los comanches, o para reorganizarse antes de atacar en otra región. Fue una época de alianzas cambiantes, de traiciones, de treguas frágiles que se rompían con la misma facilidad con la que se firmaban. Santa Bárbara y todo el corredor del Camino Real vivieron en carne propia esta tensión constante. Cada carreta que cruzaba el camino, cada misión que se sostenía en tierras alejadas, cada real de minas que se atrevía a operar lejos de un presidio militar, corría el riesgo constante de un ataque. Y sin embargo, contra todo pronóstico, la ruta se mantuvo activa durante generaciones enteras, sosteniendo el comercio, la fe y la vida misma de todo el norte de la Nueva España. Con todo este peso histórico sobre sus hombros, uno pensaría que Santa Bárbara se mantendría para siempre como el centro más importante de la región. Pero la historia, como casi siempre, tenía preparado un giro inesperado, porque muy cerca de ahí, a apenas 20 minutos,
estaba a punto de nacer un rival que le robaría el protagonismo. A tan solo 20 minutos de Santa Bárbara, en 1631, 64 años después de la fundación del pueblo que ya conocemos, se descubrió una veta de plata legendaria, conocida como la Negrita. Ese hallazgo dio origen a lo que hoy es Hidalgo del Parral y marcó el inicio de un nuevo auge minero que, poco a poco, le fue quitando protagonismo a Santa Bárbara, como el centro más importante de la región. Para 1640, el crecimiento de Parral ya era imparable, y con el tiempo se convirtió en uno de los puntos más transitados de todo el camino real de tierra adentro. Pero el desplazamiento no terminó ahí. En 1687 se descubrió el mineral de Santa Rosa de Cusi-Huiriachi y 20 años después, en 1707, se hizo el primer denuncio minero en Santa Eulalia, un hallazgo que en 1709 dio origen a la fundación de lo que hoy conocemos como la ciudad de Chihuahua, bautizada originalmente como San Francisco de Cuéllar y más tarde como San Felipe el Real de Chihuahua. A partir de ese momento, el eje de toda la región se movió hacia el oriente. El gobernador de la Nueva Vizcaya estableció ahí su residencia y se abrió incluso un nuevo ramal del Camino Real para conectar directamente esta nueva villa con Zacatecas y con la Ciudad de México. Santa Bárbara, el pueblo que había abierto la puerta a todo esto, que había sostenido durante décadas la frontera más lejana del Imperio Español, que había mandado a Oñate a conquistar Nuevo México, quedó relegada a un papel más discreto. No desapareció, ni mucho menos. Siguió produciendo plata, oro, fluorita y zinc durante siglos. Siguió siendo un punto de referencia en la región, pero el centro de gravedad de Chihuahua ya se había movido hacia otros lugares. Es la ironía de muchos pioneros en la historia. Abren camino para que otros, después, cosechen el reconocimiento más grande. Aún así, Santa Bárbara no se rindió jamás. En 1930, el 17 de diciembre, la legislatura local le otorgó el título de ciudad, reconociendo su importancia histórica y su resistencia a lo largo de tantos siglos de altibajos mineros, de guerras, de sequías y de cambios políticos que transformaron por completo el mapa de México. Y aquí es donde muchos documentales terminarían la historia, dando por hecho que un pueblo que perdió protagonismo frente a sus vecinos ya no tiene nada más que contar. Pero se equivocarían, porque lo que Santa Bárbara guarda hoy, en pleno siglo XXI, es quizás la parte más emocionante de toda esta historia, la de un pueblo que decidió no dejar que su pasado se lo llevara el olvido. Si usted visita hoy Santa Bárbara, Chihuahua, va a encontrar un pueblo minero que todavía respira su historia en cada esquina. La parroquia de Santa Bárbara sigue de pie, declarada bien de patrimonio cultural, testigo silencioso de más de 4 siglos y medio de fe y de trabajo. Puede caminar hasta la vieja estación de ferrocarril, ver el reloj público que ha marcado las horas de generaciones enteras de santarbarbarinos, admirar los castillos de tiros de las antiguas minas y los trenes que todavía servían para acarrear mineral hace apenas unas décadas. En 2017, con motivo del 450 aniversario de su fundación, el Ayuntamiento de Santa Bárbara tomó una decisión que pocos municipios en el país se habían atrevido a tomar. Declaró oficialmente al Camino Real de Tierra Adentro como patrimonio cultural del municipio. Fue el primer municipio del estado en asumir esta responsabilidad, marcando un precedente para otras comunidades que también forman parte de esta ruta histórica. El delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Chihuahua lo dijo con toda claridad en aquel momento. Era un ejemplo de cómo un pueblo puede ver en su propio pasado sus fortalezas y usarlas para impulsar su desarrollo futuro. Hoy Santa Bárbara sigue viviendo, en buena medida, de lo mismo que la hizo nacer, la minería. Sus yacimientos de plata, oro, fluorita y zinc siguen siendo estudiados y explotados, y sus habitantes siguen bajando a la tierra, igual que lo hicieron sus antepasados hace más de 4 siglos, para ganarse la vida con las manos y con el mismo coraje que trajo aquí a Rodrigo del Río de Loza. La gastronomía local
heredada de las provisiones que se producían en la vecina hacienda de San Gregorio, sigue ofreciendo enchiladas, chiles rellenos, carne con chile colorado y barbacoa que se disfrutan igual que hace generaciones. Cada mes de diciembre, el día 4, todo el pueblo celebra a su santa patrona, y cada verano se reúnen los santabarbarinos que emigraron a otras ciudades o incluso a Estados Unidos, para volver, aunque sea unos días, a caminar las mismas calles donde empezó todo. Cuando uno entiende de dónde viene Santa Bárbara, ya no puede ver de la misma manera ni a Chihuahua capital, ni a Ciudad Juárez, ni a Parral, ni siquiera a Santa Fe, del otro lado de la frontera. Todas esas ciudades, de una forma u otra, son hijas del camino que abrió este pueblo minero. Todas le deben algo a ese puñado de españoles, mestizos e indígenas que decidieron quedarse a vivir en un lugar donde nadie más se atrevía a echar raíces. Y quizás ahí está la verdadera lección de esta historia, la que de verdad merece quedarse con usted más allá de las fechas y los nombres. La historia de Santa Bárbara no es solamente la historia de un pueblo minero del sur de Chihuahua. Es la historia de cómo se construyó, kilómetro a kilómetro, sacrificio tras sacrificio, toda la frontera norte de nuestro país. Es la historia de hombres que se jugaron la vida en tierras sin ley ni garantía alguna, de frailes que caminaron hacia lo desconocido con la única certeza de su fe, de familias que resistieron guerras, epidemias y sequías sin jamás abandonar el lugar que habían decidido llamar hogar. Es, también, la historia de un pueblo que, aunque perdió protagonismo frente a vecinos más ricos y más grandes, jamás perdió su identidad ni el orgullo de saber que ahí, en esas calles, comenzó todo. Muchos de nosotros llevamos en la sangre, sin saberlo, algo de esa terquedad de los primeros pobladores de Santa Bárbara. Esa misma terquedad que nos hizo, generación tras generación, seguir adelante aunque el camino fuera largo, aunque el terreno fuera hostil, aunque nadie más creyera que valía la pena quedarse. Esa es la herencia más valiosa que nos dejó este pueblo. No la plata que se acabó extrayendo de sus minas, sino el ejemplo de que se puede abrir camino incluso en el territorio más difícil, siempre que se tenga la voluntad de no darse por vencido. Si esta historia le hizo sentir orgullo por sus raíces, por la tierra que lo vio crecer, o que hoy llama su hogar, se lo pido de corazón. Déjeme un comentario contándome de qué parte de México es usted y si conoce alguna otra historia olvidada que merezca ser contada en este canal. Compártale este video a esa persona mayor de su familia que siempre tiene una historia del rancho, del pueblo, de los abuelos que llegaron de algún lugar así como Santa Bárbara. Y por supuesto, suscríbase, porque en este canal vamos a seguir recorriendo, pueblo por pueblo, camino por camino, la historia verdadera de cómo se hizo México. Nos vemos en el próximo video.